Fui yo. Fui el hombre que, con una sonrisa burlona grabada a fuego en la memoria de un país, levantó el pie en el plató de televisión más polémico de la noche y pateó aquella pequeña imagen de la Virgen. Era de yeso, por supuesto, barata, pintada con colores chillones, el tipo de objeto que mi mente, entrenada en la lógica y la razón, no podía más que despreciar. «Esto es lo que pienso de vuestros ídolos de yeso», grité, y el eco de mi propia voz en los altavoces del estudio sonó a victoria. El presentador sonreía, encantado con el escándalo que acababa de fabricar en directo. Para él era audiencia. Para mí era la culminación de una vida. A mis 58 años como catedrático de filosofía, mi existencia se había construido sobre el desprecio a lo que yo llamaba el consuelo de los débiles. Y aquella noche sentí que había ganado la batalla definitiva contra la superstición. Mi nombre es Javier, y durante casi 6 décadas, mi mundo fue un castillo de certezas lógicas, una fortaleza inexpugnable construida con los ladrillos del empirismo y el cemento del escepticismo. Crecí en un hogar donde la razón era el único Dios venerado. Mi padre, un médico respetado, nos enseñó a mí y a mi hermana Carmen a diseccionar el mundo, no a maravillarnos con él. Cada pregunta tenía una respuesta científica. Cada misterio era simplemente un problema aún no resuelto. La fe era, en el mejor de los casos, una curiosidad antropológica, en el peor, una peligrosa enfermedad mental. Y yo, su hijo predilecto, abracé su credo con un fervor que superó con creces al suyo. Me convertí en un ateo militante, un cruzado de la razón. En casa, mi esposa Elena era el contrapunto silencioso a mi guerra declarada. Llevábamos casados 20 años, y su fe era un jardín secreto que yo pisoteaba cada vez que tenía la oportunidad. Ella soportaba mi ateísmo con un silencio piadoso, aferrada a un rosario que escondía en el cajón de la mesilla de noche cuando yo entraba en la habitación. A veces la encontraba mirando por la ventana, sus labios moviéndose en una plegaria inaudible, y yo sentía una oleada de ira, y lo que es peor, de lástima. ¿Cómo una mujer tan inteligente, tan bella, podía aferrarse a cuentos de hadas? Nuestras discusiones eran siempre las mismas. Yo le presentaba argumentos lógicos, pruebas históricas, contradicciones filosóficas. Ella simplemente me miraba con sus ojos tristes y decía: «Javier, no todo se puede entender. Hay cosas que solo se pueden sentir». Y esa respuesta para mí era la prueba definitiva de su derrota intelectual. Mi hermana Carmen era diferente. Ella no se callaba. Devota de la adoración nocturna, su fe era tan ardiente y visible como la mía era fría y cortante. Nuestras llamadas telefónicas se convertían a menudo en campos de batalla teológicos. Ella me hablaba de milagros y yo le hablaba del efecto placebo. Ella me citaba las escrituras y yo le citaba a Nietzsche. La noche de mi infame aparición en televisión fue la primera en llamar, apenas habían pasado los créditos del programa. Su voz al otro lado de la línea estaba rota por el llanto. «Javier, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido hacer algo tan horrible?» Yo, henchido de orgullo, me reí. Una risa seca, cruel. «Carmen, por favor, era un trozo de escayola, un muñeco. He liberado a más gente esta noche de la que tú convertirás en toda tu vida de rezos». Me suplicó que pidiera perdón, que rectificara. Colgué el teléfono sintiéndome un gigante. El programa se llamaba Sin Anestesia. Era el espacio perfecto para mi tipo de arrogancia. El presentador, un cínico profesional, me había invitado sabiendo que yo era pólvora pura. El debate era sobre la influencia de la religión en la sociedad moderna. Yo era el único ateo en una mesa rodeada de un sacerdote, una teóloga y un conocido líder de una cofradía. Durante 1 hora, desmonté sus argumentos uno por uno, con la precisión de un cirujano y la arrogancia de un dios. Me sentía invencible. Hacia el final, el presentador sacó de debajo de la mesa la pequeña imagen de la Virgen. «Profesor», dijo con una sonrisa maliciosa,
un último pensamiento para los millones de creyentes que nos ven. Y fue entonces cuando lo vi claro. Las palabras no eran suficientes. Necesitaba un acto, un gesto que rompiera el velo de la irracionalidad para siempre. Me levanté, caminé hacia él, tomé la estatuilla y mirándola con todo el desprecio del que fui capaz, la dejé caer al suelo y la pateé. El sonido del yeso rompiéndose contra el suelo del plató fue, para mí, el sonido más dulce del mundo. El silencio que se hizo después fue mi ovación. No sabía, no podía ni imaginar que ese sonido era en realidad el de los cimientos de mi propia vida empezando a resquebrajarse. Si esta historia, que apenas comienza, ya te está conmoviendo o despertando algo en ti, te pido que me ayudes a que llegue a más personas. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte cómo termina este viaje. Y me encantaría de verdad saber desde dónde me estás escuchando. Por favor, deja un comentario diciéndome de qué ciudad o país eres. Quiero sentir que no estoy solo contando esto al vacío, sino que hay alguien al otro lado. La resaca de mi supuesta victoria duró exactamente 3 días. 3 días en los que mi ego se infló como un globo aerostático. Mi teléfono no paraba de sonar. Colegas de la universidad me felicitaban por mi valentía intelectual. Medios de comunicación, sedientos de más polémica, me ofrecían columnas de opinión y nuevas apariciones. Me sentía como un profeta de la nueva era, el hombre que había osado apagar una vela en la catedral de la ignorancia. Elena me observaba desde la distancia, con una tristeza que yo, en mi ceguera, interpretaba como la resignación de la derrota. Carmen me dejó un mensaje de voz, entre sollozos, diciendo que rezaría por mi alma. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Estaba en la cima del mundo, un mundo que yo mismo había construido, un mundo sin dioses, sin misterios, sin debilidades, un mundo perfectamente ordenado y predecible, y entonces ese mundo se hizo añicos. Fue un martes por la tarde. Recuerdo el sol anaranjado entrando por el ventanal del salón, dibujando rectángulos de luz sobre la alfombra persa. Yo estaba corrigiendo unos exámenes, con una copa de vino tinto al lado, sintiéndome absurdamente satisfecho. Elena preparaba la cena en la cocina, y Sofía, mi pequeña Sofía de 8 años, la única criatura en el universo por la que sentía un amor que desafiaba toda lógica, jugaba con sus muñecas no muy lejos de mi escritorio. Tarareaba una canción infantil, una melodía simple y feliz que era la banda sonora de nuestra casa. De repente, la canción se detuvo. Levanté la vista, molesto por la interrupción del silencio, y la vi. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. «Sofía, ¿estás bien?», pregunté con un tono más de impaciencia que de preocupación. No respondió, y entonces, como una marioneta a la que le cortan los hilos, se desplomó. Sin un grito, sin un gesto, el sonido sordo de su pequeño cuerpo contra la alfombra fue el primer temblor que agrietó los cimientos de mi fortaleza. El grito de Elena desde la cocina, un sonido que no era humano, fue el terremoto que la derrumbó por completo. El hospital se convirtió en nuestro nuevo hogar, un hogar frío, aséptico, regido por el pitido de las máquinas y el olor a desinfectante. Las primeras horas fueron un borrón de batas blancas, preguntas urgentes y un miedo tan físico que me costaba respirar. Yo, el hombre de las respuestas, no tenía ninguna. Mi mente, entrenada para diseccionar argumentos, era incapaz de procesar la realidad. Intentaba aplicar la lógica, buscar patrones, pero todo era caos. Y en medio de ese caos, llegó la sentencia. Nos sentaron en un despacho pequeño, impersonal. El médico, un hombre de aspecto cansado, puso unas radiografías sobre un panel de luz. Mostraban una mancha oscura, una sombra ominosa en el centro de un cerebro infantil. Las palabras cayeron como losas de granito sobre la mesa de acero inoxidable. Tumor cerebral inoperable y agresivo.
Y luego la estocada final, la frase que aniquiló cualquier resquicio de mi antiguo yo. Le damos 6 meses. 6 meses. La ciencia, mi único Dios, el faro de mi existencia, acababa de ponerle fecha de caducidad a la vida de mi hija. Mi castillo de certezas no se derrumbó, implosionó. Cada pilar de mi filosofía se convirtió en polvo. La razón era inútil frente a un monitor que mostraba las constantes vitales de mi hija debilitándose. El empirismo no me ofrecía más que datos crueles y estadísticas sin alma. El escepticismo se ahogaba en la desesperación más absoluta. Los días se convirtieron en una tortura monótona. Ver a Sofía, mi niña vibrante y llena de luz, perder el pelo, la sonrisa, la fuerza, fue mi infierno personal. Mi biblioteca mental, con sus miles de volúmenes de lógica y razón, se había incendiado, y yo estaba en medio de las llamas sin saber cómo escapar. Intenté aferrarme a mis viejas herramientas. Devoré artículos científicos, contacté con especialistas de todo el mundo. Buscaba un error en la sintaxis de la muerte, un fallo lógico en el diagnóstico. Pero la respuesta era siempre la misma, un silencio educado, una palmada compasiva en el hombro, la confirmación de la sentencia. Mis amigos intelectuales me llamaban, me ofrecían su pésame con citas de Marco Aurelio y Spinoza, pero sus palabras eran huecas, ecos en el abismo que se había abierto bajo mis pies. Una noche no pude más. Estaba sentado en un sillón incómodo junto a la cama de Sofía. Ella dormía, con una respiración tan superficial que tenía que acercarme para asegurarme de que seguía ahí. Elena se había ido a casa a descansar unas horas. Estaba solo, y en el silencio de aquella habitación de hospital, a las 3 de la madrugada, me enfrenté al vacío. El ateísmo, mi gran estandarte, no era más que un trapo inútil en medio de la tormenta. No había consuelo en la idea del azar. No había paz en la aceptación de un universo indiferente. Solo había dolor, un dolor puro, desnudo, insoportable. Y por primera vez en mi vida sentí miedo. No un miedo intelectual a la no existencia, sino un miedo visceral a la pérdida, a la soledad, al fracaso como padre, como protector. Me sentí pequeño, impotente, un fraude. El gran catedrático que había pateado a Dios en televisión nacional no era más que un hombre roto suplicando en silencio a la nada. Fue entonces cuando Elena regresó. Me vio allí, con la cabeza entre las manos, y no dijo nada. Se sentó a mi lado, y después de un largo silencio, me miró con una intensidad que nunca le había visto. Sus ojos no tenían lágrimas, tenían fuego. Y sus palabras no fueron una sugerencia, fueron un ultimátum. Javier, mañana nos vamos. Vamos a llevar a Sofía al santuario de la misericordia. Si tu ciencia no puede, quizá la fe de su madre sí. Contar esto es revivir el momento exacto en que mi mundo se vino abajo. Si sigues aquí, escuchando mi voz, te lo agradezco de corazón. Significa mucho para mí que me acompañes en este tramo tan oscuro del camino. Un simple me gusta y activar esa campanita para no perderte lo que sigue, me ayuda a saber que esta historia, por difícil que sea, necesita ser contada. El viaje al santuario fue el funeral de mi orgullo. Cada kilómetro que avanzábamos era una palada de tierra sobre el ataúd del hombre que yo creía ser. Elena conducía con una determinación silenciosa, sus nudillos blancos aferrados al volante, sus labios moviéndose en una plegaria constante. Sofía dormía en el asiento trasero, acurrucada bajo una manta. Su fragilidad era un grito mudo que llenaba el coche. Yo miraba por la ventanilla el paisaje pasar, pero no veía nada. Solo veía el reflejo de mi propio rostro, el de un hombre derrotado, un rey destronado que se dirigía en contra de toda su lógica a pedir clemencia a un poder en el que no creía. Me sentía un hipócrita, un cobarde.
Iba a participar en un ritual que consideraba una farsa, no por fe, sino por la más pura y abyecta desesperación. La ciencia me había abandonado, y yo, su sumo sacerdote, me arrastraba hacia el templo de sus enemigos. Llegamos al anochecer. El lugar era exactamente como lo había imaginado en mis peores pesadillas intelectuales, un hervidero de lo que yo llamaba dolor organizado. Miles de personas, con rostros marcados por la angustia y la esperanza, se movían en un silencio denso, casi palpable. El aire olía a cera derretida, a flores marchitas y a esa mezcla de sudor y perfume barato que parece impregnar los lugares de peregrinación. Un murmullo constante, como el zumbido de una colmena sagrada, flotaba en el ambiente. El sonido de miles de oraciones susurradas al unísono. Elena, con una fuerza que no sabía de dónde sacaba, me guió a través de la multitud, sosteniendo mi mano como si yo fuera el niño asustado. Entramos en la capilla principal. Era un espacio sobrecargado, barroco, lleno de pan de oro y exvotos que colgaban de las paredes. Fotografías, notas de agradecimiento, pequeñas muletas y trenzas de pelo. Para mí, era un museo del pensamiento mágico, un monumento a la irracionalidad humana. Y en el centro de todo, en un altar iluminado por cientos de velas, estaba ella, la imagen de la Virgen de la Misericordia. Era casi idéntica a la que yo había destrozado. La misma expresión dulce, la misma túnica azul. Sentí una náusea, una mezcla de desprecio y, para mi sorpresa, de una profunda y punzante vergüenza. Elena se arrodilló sobre el frío suelo de piedra, cerró los ojos y se sumió en su propio mundo de fe. Yo permanecí de pie a su lado rígido, un observador cínico en medio de un mar de creyentes. Observaba los rostros a mi alrededor, una madre joven con un bebé enfermo en brazos, un anciano con lágrimas surcando sus arrugas, un hombre de traje que lloraba sin pudor. Todos miraban a aquella estatua de madera policromada como si fuera su última tabla de salvación, y yo, en mi arrogancia, los compadecía. Pobres ilusos, pensaba, aferrándose a un trozo de madera. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. El peso de mi cansancio, de las noches sin dormir, del miedo constante, empezó a vencerme. Mis piernas temblaban. Mi armadura de escepticismo, ya agrietada, se estaba desmoronando bajo el peso de mi propia impotencia. Y entonces hice algo que mi antiguo yo jamás habría concebido. No me arrodillé para rezar. Me arrodillé porque mis piernas, mi alma, mi vida entera, ya no podían sostenerme. Caí de rodillas junto a Elena. Apoyé la frente en el respaldo del banco de delante y cerré los ojos, no por devoción, sino por puro y absoluto agotamiento. Y en esa oscuridad, en ese silencio autoimpuesto, ocurrió. La imagen de mi acto en televisión volvió a mi mente con una claridad brutal. Vi mi propia sonrisa burlona, escuché el sonido del yeso rompiéndose, sentí la vibración del impacto en la suela de mi zapato. Y por primera vez, no sentí orgullo, sino una vergüenza tan profunda, tan aniquiladora que me quemaba por dentro. Esperé el juicio, la condena, el eco de mi propia blasfemia. Pero en lugar de eso, sentí algo más. No fue una voz, no fue una luz, fue una presencia, una certeza abrumadora que llenó cada fibra de mi ser. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso, cargado de una compasión infinita. Era una sensación de ser visto, de ser conocido hasta el último rincón oscuro de mi alma, y a pesar de todo, de ser amado, no con un amor sentimental, sino con una misericordia tan vasta y poderosa que era casi violenta, una ola que arrasaba con mis defensas, mi cinismo, mi dolor. La vergüenza no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en arrepentimiento, un arrepentimiento que no aplastaba, sino que, de alguna manera incomprensible, liberaba. Era como si aquella misma figura que yo había profanado ahora me estuviera mirando,
no con ira, sino con un abrazo silencioso que rompía todos mis esquemas. Y en ese momento lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, con sollozos silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. Y justo en ese instante, en medio de ese colapso total, el sonido más profano y fuera de lugar del mundo rompió el hechizo. Mi móvil, vibrando en el bolsillo de mi chaqueta. Con un gesto torpe lo saqué, pidiendo perdón con la mirada a los que me rodeaban. En la pantalla, el nombre del doctor de Sofía. Mi corazón se detuvo. Contesté con la voz temblorosa, esperando lo peor. «Javier», dijo el médico, y su voz sonaba extraña, confusa. «Javier, tienes que venir al hospital. Hemos hecho los últimos escáneres. No sé cómo decirte esto». Hizo una pausa que duró una eternidad. «El tumor se ha reducido. Se ha reducido significativamente». «No tenemos explicación médica, Javier. Es imposible. Es difícil poner en palabras la magnitud de lo que sentí en ese momento. Si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando mi voz rota, te pido un pequeño gesto. Un me gusta en este vídeo me dice que no estoy hablando solo. Y si activas la campanita, me acompañas hasta el final de esta historia que, te lo prometo, lo cambió absolutamente todo». Colgué el teléfono. O más bien, el teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre mi regazo. El silencio en la capilla era absoluto, pero en mi cabeza resonaba un estruendo ensordecedor. El tumor se ha reducido. Imposible. Elena me miraba, con los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. Yo solo pude asentir, con un movimiento torpe, casi espasmódico. Vi cómo sus hombros se relajaban, cómo el aire que había estado conteniendo durante meses salía de sus pulmones en un suspiro que era mitad llanto, mitad oración de gracias. Se aferró a mi brazo, y su fe, esa fe que yo tanto había despreciado, se sentía como el único ancla en medio de mi naufragio. El viaje de vuelta fue un borrador confuso, un tránsito entre dos mundos. Dejábamos atrás el santuario, con su olor a cera y su murmullo de esperanza, para volver al universo clínico del hospital, el de los informes y los escáneres. Mi mente, mi única aliada durante casi 60 años, se había convertido en mi enemiga. Luchaba con uñas y dientes por recuperar el control, por encontrar una explicación lógica que encajara en mi visión del mundo. Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia estadística, una de esas anomalías que la ciencia registra pero no explica. Una remisión espontánea, un fenómeno raro pero documentado. Quizá el diagnóstico inicial había sido demasiado pesimista. O tal vez todo lo que había sentido en la capilla, esa presencia, esa misericordia abrumadora, no había sido más que una alucinación, el producto de la falta de sueño, del estrés extremo, de la sugestión del entorno. Sí, eso era. Mi cerebro desesperado me había jugado una mala pasada. Me aferré a esa idea como un náufrago a un trozo de madera, pero la realidad se negaba a encajar en mis esquemas. Los médicos en el hospital estaban tan desconcertados como yo. Repitieron las pruebas. Los resultados eran los mismos. La mancha oscura se había encogido, se había retirado como una marea inexplicable. No había explicación médica. Esa frase, «no hay explicación médica», se convirtió en un martillo que golpeaba sin cesar las paredes de mi fortaleza racional. Y entonces empezaron los sueños. No eran pesadillas, eran peores. Soñaba con el rostro de la imagen del santuario. No me miraba con reproche ni con ira, me miraba con la misma compasión infinita que había sentido de rodillas en la capilla. Me despertaba en mitad de la noche, bañado en un sudor frío, con la sensación de esa mirada todavía sobre mí. Y durante el día, los recuerdos de mi propia arrogancia me asaltaban como fantasmas. Me veía en el plató de televisión, con mi sonrisa petulante,
Escuchaba el eco de mi propia risa cruel al teléfono con mi hermana Carmen. Recordaba cada palabra de desprecio hacia la fe de Elena. Y la vergüenza era una sensación física, un ácido que me quemaba el estómago. El hombre que había ganado todos los debates se descubría ahora como el perdedor absoluto en la única batalla que de verdad importaba. Si este viaje interior, esta lucha entre la razón y algo más grande, te está resultando familiar o te conmueve, te agradecería enormemente que le dieras a me gusta y activaras la campanita. Tu apoyo me da la fuerza para seguir desnudando mi alma y llegar hasta el final de esta increíble historia. Una tarde, mientras Sofía dormía una siesta tranquila en su habitación del hospital, ya sin tantos cables conectados a su pequeño cuerpo, vi el rosario de Elena sobre la mesilla, el mismo que ella escondía, el que yo había llamado en más de una ocasión un collar de supersticiones. Pero ya no lo veía así. Lo miraba y sentía una extraña curiosidad, casi un temor reverencial. Lo tomé en mis manos. Las cuentas de madera, pulidas por años de uso, se sentían frías y suaves contra mi piel. Era un objeto simple, humilde, pero en ese momento me pareció que contenía un peso, una historia, un misterio que mi intelecto no podía abarcar. Lo sostuve con una torpeza casi cómica. No sabía qué hacer con él. ¿Qué hacía la gente? ¿Rezar? ¿Cómo se rezaba? Mis labios intentaron formular palabras, pero solo salió un silencio seco. Me sentí como un analfabeto, intentando leer un libro sagrado. La vergüenza de mi ignorancia se sumó a la vergüenza de mi pasado. Dejé el rosario sobre la mesilla, como si quemara, y salí de la habitación. Necesitaba aire. Conduje sin rumbo durante horas, perdido en un laberinto de calles y de pensamientos. Mi mente era un tribunal en el que el fiscal y el acusado eran la misma persona. Yo. El fiscal me presentaba las pruebas de mi soberbia, de mi crueldad. El acusado intentaba defenderse con argumentos lógicos que sonaban cada vez más débiles, más patéticos. Finalmente, sin saber muy bien cómo, aparqué frente a una pequeña iglesia de barrio, antigua, de piedra, silenciosa. Nunca en mi vida adulta había entrado en una iglesia por voluntad propia, salvo como turista para admirar su arquitectura. Pero aquella tarde algo me impulsó a hacerlo. Empujé la pesada puerta de madera y entré. El interior estaba casi a oscuras, solo iluminado por la luz de unas pocas velas y los rayos del sol que se filtraban por las vidrieras. Olía a incienso, a cera y a madera vieja. Un silencio profundo lo envolvía todo. Me senté en el último banco, sintiéndome un intruso, un profanador. Mi mirada recorrió el lugar, el altar, el crucifijo, las estatuas de los santos en sus hornacinas. Mi viejo yo habría visto solo ídolos de yeso y madera, símbolos de una era de ignorancia. Pero ahora veía algo más. Veía los rostros de la gente que había rezado allí durante siglos. Veía su dolor, su esperanza, su fe. Y por primera vez no sentí superioridad, sino una extraña sensación de pertenencia a esa larga cadena de humanidad sufriente y anhelante. Metí la mano en el bolsillo y saqué el rosario de Elena que había cogido antes de salir. Lo sostuve con fuerza, las cuentas apretadas en mi puño. Una parte de mí gritaba, «Suéltalo, Javier, es la abdicación final de tu intelecto». Pero otra parte, una voz nueva, agotada y extrañamente pacífica, susurraba, «¿Y qué te ha dado tu intelecto? ¿Qué certeza te ha ofrecido en medio de la tormenta? Nada, solo la arrogancia del que cree saberlo todo y la soledad del que no cree en nada». Cerré los ojos. No intenté rezar una oración aprendida. No sabía ninguna. Simplemente dejé que el silencio me envolviera y por primera vez en mi vida no intenté llenarlo con mis pensamientos, mis argumentos, mi ruido. Solo escuché. Y en ese silencio, en la quietud de aquella iglesia anónima,
Mi capitulación fue total. No hubo una revelación divina ni una luz cegadora, solo una aceptación silenciosa, la aceptación de que había algo más grande que yo, más grande que mi razón. Y en un susurro, tan bajo que ni yo mismo pude oírlo, salieron las únicas palabras que importaban. No sé si estás ahí, no sé quién eres, pero si fuiste tú, gracias y perdóname. Aquellas dos palabras, gracias y perdóname, se quedaron flotando en el silencio de la iglesia vacía. No fueron un grito de conversión, sino el suspiro de un hombre exhausto que por fin deponía las armas. Salí de allí y el mundo parecía el mismo, pero yo ya no lo era. La luz del atardecer me pareció distinta, el ruido del tráfico menos agresivo. Llevaba en el bolsillo el rosario de Elena, y su peso era el de una promesa, el de un ancla. Los meses que siguieron fueron un milagro a cámara lenta. La recuperación de Sofía no fue un relámpago, sino un amanecer. Cada día un poco más de fuerza, cada semana una sonrisa más amplia, cada nuevo escáner una confirmación más rotunda de lo imposible. El tumor se había ido. Los médicos, mis antiguos colegas del Templo de la Razón, hablaban de remisión espontánea sin precedentes, de un caso de estudio para la literatura médica. Usaban palabras complejas para describir un misterio que se les escapaba, para no tener que nombrar lo innombrable. La noticia de mi cambio se extendió como la pólvora en mis círculos. Al principio fue con condescendencia. «Pobre Javier», decían. El estrés postraumático puede provocar delirios místicos. Es comprensible. Intentaban razonar conmigo, devolverme al redil de la lógica. Me invitaban a cafés para hablar, para desmontar mi experiencia con argumentos sobre la plasticidad del cerebro y el poder de la sugestión. Un viejo amigo, también catedrático, me llegó a decir: «Has construido una narrativa reconfortante para lidiar con un trauma, Javier. Es una trampa de tu propia mente». Yo ya no discutía, no tenía la fuerza ni el deseo. Simplemente los escuchaba y cuando terminaban, les decía con una calma que los desarmaba: «Puede que tengáis razón en todo, pero lo que yo sentí en esa capilla, arrodillado y roto, fue la experiencia más real de toda mi vida. Más real que cualquier silogismo, más tangible que cualquier prueba empírica». Mi negativa a debatir los enfurecía más que mis antiguos ataques. Me acusaron de traicionar el intelecto, de haberme rendido a la superstición. Perdí amigos, perdí el respeto de muchos colegas. Me convertí en una anécdota vergonzosa para el mundo que antes me aplaudía. Pero mientras unas puertas se cerraban, otras se abrían. La pequeña iglesia de barrio se convirtió en mi refugio. Allí encontré una comunidad que no me pedía explicaciones, sino que me ofrecía un sitio en su banco. El anciano sacerdote, el padre Luis, me escuchó durante horas sin juzgarme. No intentó adoctrinarme, simplemente me acompañó mientras yo intentaba dar sentido a mi nueva geografía interior. Con ellos aprendí a rezar. Al principio, mis palabras eran torpes, mecánicas, pero poco a poco, el rosario que antes me quemaba en las manos se convirtió en una conversación silenciosa, en un ancla en los días de duda. Los símbolos que había despreciado toda mi vida empezaron a hablarme en un idioma nuevo. La cruz ya no era un instrumento de tortura, sino un símbolo de un amor tan grande que abrazaba el sufrimiento. Y la imagen de la Virgen ya no veía yeso ni pintura. Veía el rostro de la misericordia que me había recogido del suelo cuando yo no era más que un montón de ruinas. Mi hermana Carmen y yo tuvimos la conversación más larga de nuestras vidas. No hubo teología, solo lágrimas compartidas y un perdón que sanó décadas de distancia. Un año después del día que cambió todo, sonó el teléfono. Era el productor de Sin Anestesia. Su voz era un cóctel de cinismo y excitación. Quería que volviera al programa. La audiencia se volverá loca, Javier. El gran ateo, el destructor de ídolos, convertido en un creyente. Es oro puro. Una parte de mí sintió repulsión,
Pero otra, una voz serena y firme, supo que tenía que hacerlo. Era el círculo que debía cerrar. Acepté, pero con una condición: no habría debate. Solo mi testimonio. Cuando llegué al plató, todo era dolorosamente familiar. Las luces brillantes, las cámaras, la sonrisa calculadora del presentador. Pero el hombre que se sentó en la silla ya no era el mismo. No sentía arrogancia, solo un temblor profundo y una paz extraña. El presentador me introdujo con todo el morbo del que fue capaz, recordando el infame momento de la patada. Y entonces me dio la palabra. Millones de personas me estaban viendo. Saqué del bolsillo un pequeño rosario que Carmen me había regalado. No el de Elena, ese era demasiado íntimo. Este era mi propio camino. Miré a la cámara, buscando los ojos de toda la gente a la que había ofendido, a la que había despreciado. Mi voz, al principio, era un hilo. Buenas noches. Hace poco más de un año, en este mismo plató, yo cometí el acto más arrogante y estúpido de mi vida. Henchido de orgullo, declaré la guerra a un trozo de yeso, creyendo que atacaba la ignorancia. Hice una pausa, tragando saliva. Hoy estoy aquí para decirles que perdí esa guerra, y que perderla ha sido la mayor victoria de mi existencia. Porque lo que yo no sabía es que mientras yo pateaba un símbolo, la realidad que ese símbolo representa estaba esperando a que yo cayera de rodillas, no para castigarme, sino para levantarme. Conté la historia de Sofía. Conté mi viaje al santuario, mi quiebra, mi llanto. No estoy aquí para convencer a nadie de nada, continué con la voz ya rota. La fe no es un argumento que se gana, es un regalo que se recibe, y yo lo recibí cuando menos lo merecía. Quiero pedir perdón. Perdón a cada persona cuya fe insulté con mi soberbia. Perdón por mi ceguera. Aquella noche, yo no rompí una estatua. Me rompí a mí mismo. Y fue en esa oscuridad, en esas ruinas, donde encontré una luz y una misericordia que mi razón jamás podrá explicar, pero que mi corazón nunca podrá negar. Aquello que yo despreciaba, aquello que consideraba el consuelo de los débiles, fue lo único que tuvo la fuerza para salvar a mi hija y para reconstruir a su padre. El silencio en el plató fue total. No hubo aplausos, solo un respeto atónito. Mi viaje no ha terminado, supongo que nunca lo hace. Cada día es una elección entre el viejo Javier, el que cree que tiene todas las respuestas, y este nuevo hombre, que apenas empieza a formular las preguntas correctas. No he cambiado de religión, he cambiado de corazón, he pasado de un exilio de orgullo a un hogar de humildad, y esa, creo, es la única conversión que de verdad importa. Si esta historia ha resonado en alguna parte de tu alma, si alguna vez te has sentido tan perdido como yo y una luz inesperada te ha mostrado el camino, te pido que me lo hagas saber con un me gusta. Es una forma de sentir que no estamos solos en este viaje. Y activa esa campanita, porque creo firmemente que el mundo necesita escuchar más historias de esperanza. Y por favor, quiero leerte en los comentarios, no para debatir, sino para compartir. Cuéntame, ¿has sentido alguna vez esa misericordia que lo cambia todo? Tu testimonio puede ser, sin que lo sepas, la respuesta a la oración de otra persona. Gracias por escuchar.